Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, hermanos, vamos a leer del 40 al 47, por favor, hermanos. Hechos 2, del 40 al 47. Vamos a esperar que todos lo encontremos, hermanos, que todos lo encontremos. Le vamos a dar lectura a este pasaje, hermanos. Bueno, vamos a leer alternadamente, hermanos. Déjame leer el 40, ustedes vean el 41 y así nos vamos hasta llegar al 47. Voy a empezar, dice ahí la palabra de Dios, Hechos 2:40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y mercaderías hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Todos, hermanos, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Que el Señor Cada día la iglesia, los que habían de ser salvos. Vamos a orar, hermano. Padre, en esta noche pedimos de tu ayuda, de tu bendición. Permite, Señor, que podamos escuchar libremente tu palabra, que sea edificante lo que se va a hablar hoy, que en verdad, Padre, pueda a los hermanos edificar sus vidas. Bendice también aquí a tu siervo, Padre, que me des la capacidad de hablar frente a los hermanos y darle poder a tu palabra, Señor, para que haga la obra y que tu Santo Espíritu haga la obra en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. También te pedimos, Señor, si algún pecado estorba la comunión libre entre tú y nosotros, quítalo del medio, por favor. Sabemos que a través, Señor, de la sangre de Cristo hay perdón de pecados para todos nosotros, para todo el pecador. Bendice, Señor, pues este tiempo, Señor, este culto, y queremos, Señor, pasarla bien, escuchando tu bendita palabra. Sigue bendiciendo, Señor. La gente sigue llegando, Señor. Algunos se les ha hecho un poco tarde, pero esperamos que también puedan escuchar la palabra de Dios en esta noche. Bendícenos, Señor, como iglesia, porque todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén. Bueno, se pueden sentar, hermanos. Nos podemos sentar. Vamos a estar hablando, hermanos, aquí vemos, hermanos, cómo Dios, hermanos, es el que añade la gente a la iglesia. Lo leímos en el 47, mira, si están allí y pueden leer conmigo. Bueno, síganme ahí con su vista. Solamente síganme ahí en el 47 y dice la Biblia: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si se dan cuenta, hermano, ¿quién es el que añade? Aquí lo dice claramente. ¿Quién es el que trae la gente, hermanos? Al final de cuentas, ¿quién
¿quién es el que lo hace, hermanos? Dios, hermano, aunque a veces Dios nos usa a nosotros, pero sin Dios nunca pudiéramos traer a nadie, hermanos. Yo lo veo de esa manera, hermano, por eso aquí el crédito se lo da Dios, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y qué bendición, hermano, que la iglesia se compone de gente salva, hermano. Qué bendición, hermano. La iglesia se compone de personas salvas, personas que se han arrepentido de su pecado, hermanos, que hemos sido salvos, como lo dice en el 40, de esta perversa generación. Mira, ahí en el 40, hermanos, ahí en el 40 dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, ¿qué les decía, hermanos? Sed salvos, sed salvos, sed salvos de esta perversa generación. Y ahí vemos, hermano, que pues Dios es Dios, hermano, el que añade a la gente. ¿Quién te trajo aquí, hermano? Dígame, respondiendo a esta pregunta, aquí está la respuesta. ¿Quién te trajo aquí, hermano? Dios. Fue Dios. Fue Dios, hermano. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y qué bendición, dele gracias a Dios que te trajo a esta iglesia. Y dele gracias a Dios por la salvación también. Gracias a Dios por la salvación, hermano. Y dele gracias a Dios porque algún día vamos a ir al cielo, hermano. Debemos estar contentos de estar aquí, hermano. ¿Sí? Es una bendición estar en la iglesia. Y mire, hermano, yo voy a esto, hermano. Yo quisiera hablarles. El tema se llama: ¿qué podemos hacer, hermano, para mantener familias nuevas aquí en la iglesia, hermano? ¿Qué deberíamos de hacer, hermano? Sí, porque tenemos esa bendición de que mucha gente nos visita, hermano. De que mucha gente nos visita, hermanos. Tenemos esa gran bendición, hermano, de que hay mucha gente. Hoy tenemos varios visitantes, hermanos. Varios visitantes, hermano, que nos están acompañando, y les damos la bienvenida a todos nuestros visitantes. Sean bienvenidos. Es la iglesia bautista fundamental, pero también, hermano, nosotros debemos de hacer algo por retener, por mantener esos visitantes, hermano, que nos visitan. Nosotros deberíamos de hacer algo, hermano. Es necesario que seamos instruidos para mantener con nosotros lo más que se pueda, hermano, lo más que se pueda. A nuestra iglesia han venido miles de personas, hermano. Miles, así literalmente, hermanos. No todos se quedan. Eso es una realidad en todas las iglesias. En todas las iglesias, hermano, no todos se quedan, hermano. Yo pudiera decir, hermano, de ejemplo, la iglesia de Montesión en la Ciudad de México. En esa iglesia, hermanos, han visitado la iglesia 100 miles. ¿Sí escuchaste cómo dije, hermano? 100 miles de personas, hermano. No todos se quedan, hermano, pero hay más probabilidad de crecimiento de una iglesia cuando tiene visitantes, hermano. Si en una iglesia, hermano, tiene visitantes continuamente, esa iglesia va a crecer más que una iglesia donde no hay visitantes, hermano. Porque la probabilidad, hermano, de que se quede vamos a decir, hermano, es baja. Pero pues al final de cuentas, hermano, hay más gente se está añadiendo a la iglesia. Y esto lo hace Dios, hermano, como te vuelvo a repetir, hermano. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nosotros, hermano, sí deberíamos aprender a tratar a la gente, hermano. Sí debemos de aprender, hermano, porque nosotros trabajamos con gente, trabajamos con personas, hermano, y la gente, hermano, se puede ofender, las personas se pueden ofender, o sea, de cosas increíbles, hermano. Yo me acuerdo de una persona, hermano, que invitamos a la iglesia, y esa persona, hermano, fue en el camión
a regresar a esta iglesia, hermano. Y la verdad, pues, sí cumplió, hermanos. Cumplió con su amenaza, jamás regresó a la iglesia. Hermanos, las almas para Dios son importantes, hermano. También para nosotros deberían de ser importantes, hermanos. La Biblia dice, hermano, y hay de aquel por quien tropieza, dice así la palabra de Dios, hermano. Hay de aquel por quien tropiezan las almas, mejor le fuera que se le atase una piedra de molino en el cuello y a dónde se le arrojara, mi hermano. ¿Se acuerdan? ¿Sí se han leído el texto, hermano? ¿Se le arrojara dónde, hermanos? Hermano, que Dios nos libre de ser piedra de tropiezo, hermano. Pero sí tenemos que aprender, hermano, a tratar con las personas. Es verdad, hermano, que a veces Dios nos da una familia. Dios nos bendice con una familia. Dios nos bendice, hermano, con una persona, ya sea hombre, ya sea mujer, hermano. Le invitamos. Yo le invité, tú le invitaste y accedió a venir. Y la verdad, hermano, nos causa emoción. Mira, invité a esa familia, mira, invité a ese joven y está viniendo, pero de repente, hermano, deja de venir, hermano. ¿Les ha pasado o no les ha pasado, hermano? Yo creo que a todos nos ha pasado, hermanos, y nos da tristeza, hermano. No queremos, hermano, que dejen de venir, hermano. Queremos que sigan adelante. Y yo quisiera hablar de ese tema, hermanos. ¿Qué podemos hacer para mantener familias nuevas en nuestra iglesia, hermano? Esperemos, hermano, que sea de bendición a través del tiempo, hermanos, esta enseñanza, hermano. Mira, número uno, hermanos. Vaya a Hechos 19. Vaya a Hechos 19. Número uno, hermanos. Vaya ahí a Hechos 19. Vamos ahí, hermanos. Vamos a leer, hermanos, Hechos 19, del 1 al 7. Hechos 19, del 1 al 7. Se me hizo pasar listos, hermanos. Le damos lectura, hermanos, aquí a este pasaje. Bueno, dice ahí, hermano, aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos, mira ellos, hermano, voy a ir ahí a mencionar algunos comentarios, pues ellos estaban en la iglesia, hermanos, vamos a decir, en la sinagoga, vamos a decir de esa manera, y hallando a ciertos discípulos, ¿qué les pregunta, hermano Pablo? ¿Qué les pregunta, hermano? ¿Recibiste al Espíritu Santo cuando creíste? Les pregunta, hermano, si el Espíritu Santo se había manifestado el día que creyeron, el día que aceptaron a Cristo. Y mira qué respuesta les dan aquí estas personas. Ni siquiera, ¿están ahí, hermanos? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y mire, hermano, aquí vamos aquí a sacar la primera cosa, hermano, que debemos de hacer para mantener familias nuevas en la iglesia. Y yo pienso que a todos nos interesa, hermano. Sí, a mí me interesa, hermano. A mí me interesa, hermano, no perder personas, hermano. Si se van, porque les predicamos la palabra de Dios, ahí sí, hermano, pues ¿qué podemos hacer? Dígame usted, hermano. Ahí ¿qué podemos hacer, hermano? Yo tengo que predicar la palabra de Dios, hermanos. Generalmente, hermano, predicamos
creyeron? ¿Recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Y qué le contestan, hermano? ¿Qué le contestan, hermano? Ni siquiera sabemos que existe Espíritu Santo. Amén, hermano. Y le dice al hermano, lo que pasa, hermano, mira, tú puedes ver, hermano, que aquí en el libro de Hechos, hermano, en ese entonces, hermano, ¿verdad? En ese entonces, hermano, había una manifestación palpable, hermano, visible, cuando una persona era salva, hermano. No sé si han leído el libro de Hechos, hermano. Siempre que una persona era salva, hermano, recibían al Espíritu Santo, y muchos de ellos, hermano, hablaban en lenguas. No sé si han leído la palabra de Dios, hermano. Por ejemplo, mira en Hechos 10, a ver si está, hermano. No recuerdo exactamente, hermano, si esté o no esté, hermano, pero ahorita vamos a ir, hermano. Vaya ahí, hermanos. Aquí está 10:44, hermano. Pedro está predicando. 10:44, hermano. Pedro está predicando. Y dice, hermano, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué pasó, hermanos, ese día? A ver, ponga atención, hermano. Despiértese, porque esto es importante, hermano. No te vayas a quedar confundido, hermanos, enseñando este tema tan sencillo, hermano. Pero mira cómo dice ahí, hermanos. Hablaba Pedro estas palabras. El Espíritu Santo, ¿qué hizo, hermano? Cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos, hermano, y la gente que todavía no entendía, hermano, que la salvación también era para los gentiles o los incircuncisos. Dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron, ¿cómo se quedaron, hermano? Se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y ahí está la manifestación, hermano. Mira ahí en el 46. ¿Cuál era la manifestación, hermano, cuando eran salvos y recibían al Espíritu Santo? Porque los oían. ¿Están ahí, hermanos? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Mira, por ejemplo, en Hechos 2, hermano, pasó lo mismo. ¿Se acuerdan, hermano? Vaya a ir a Hechos 2, hermanos. Vaya ahí a Hechos 2. Pasó lo mismo, hermanos. El día que fueron salvas 3,000 personas, también fueron salvos, y se manifestó que habían recibido al Espíritu Santo, hermano. Mira cómo dice en Hechos 2. Vamos a ver dónde dice ahí, hermanos. En el 4, mira. Vamos ahí en el 4, hermanos. Estamos ahí en el 4. Y fueron todos llenos. 2:4. Hechos 2:4, hermano. Por si no dije bien. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó, hermano, también ese día? Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Sí, porque fue cuando vino, hermano. Es que Cristo les dijo, hermano, me voy, pero les voy a enviar a quién, hermanos, al Consolador. Y ahí empezó, hermanos. Podemos decir que posiblemente fue la primera vez, hermano. La primera vez que se manifestó, hermano, el Espíritu Santo. Y cuando se manifestó, comenzaron a hablar
Y ellos están ahí, hermano, expectando. Están espectadores. Pedro predicando a gentiles. Y dice, hermano, que cuando ellos, hermano, gentiles, recibieron el Espíritu Santo, leemos aquí, hermano, ¿qué pasó, hermanos? Dice ahí en el 44, hermano, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron, ¿cómo, hermano? Sorprendidos, atónitos, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la razón? Dice ahí en el 46, hermano, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y fue lo que le hace, hermano, regresando allá a 19, por favor, hermano, Hechos 19. Es lo que dice, hermanos, ahí Pablo, hermano, ahora es Pablo aquí predicando a los de Éfeso. Mira, vaya ahí, hermanos. Y les dicen el 2, hermano, les dijo, ¿qué les dijo, hermanos? Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. ¿Y a qué se refería, hermano? ¿A qué se refería, hermanos? A esa experiencia que acabamos de leer en Hechos 2 y en Hechos 10, y que fue, hermanos, una experiencia que se repitió todas las veces que una persona escuchaba la palabra de Dios y creía en Jesucristo, venía el Espíritu Santo y magnificaban a Dios, hermano. Y es lo que le está diciendo, ustedes también pasaron por esa experiencia. ¿Y qué dicen los de Efeso, hermano? Ni siquiera, ¿están conmigo, hermano? Ni siquiera dice, hemos oído si hay Espíritu Santo. Y sigue aquí, hermanos, en el 3. Entonces les dice Pablo, hermano, entonces, ¿en qué fueron bautizados? ¿Y qué responden ellos, hermano? En el bautismo de Juan. ¿Sí, hermanos? Entonces dice Pablo, Juan bautizó. ¿Están ahí conmigo, hermano? Ya luego no leen, hermanos, pero sí es necesario leer para que luego son un poquito sus pasajes, un poquito así, hermano, medios difíciles de entender, hermano, pero se los trato de explicar así bien sencillo, hermanos. Dice ahí en el 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, a ver qué les pasó ahí, hermano. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, ¿qué pasó, hermano? Vino este bautismo del Espíritu Santo, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Buenas tardes, hermanos. ¿Sí? Número 1, hermanos. Pablo estaba preocupado. ¿Por qué, hermanos? Por la salvación, hermano. ¿Está conmigo, hermano? Él estaba preocupado, hermano, por la salvación de las personas, hermano. Obviamente, al decir discípulos, quiere decir, hermano, que ya anteriormente se les había enseñado. Ya se les había enseñado, habían tenido maestros, les habían enseñado, habían estudiado la Biblia, habían leído la Biblia, pero no, ¿qué, hermanos? No eran salvos, hermanos. Si en verdad queremos conservar gente en nuestra iglesia, nos debemos de preocupar por la salvación de nuestros visitantes, hermano. Muchos vienen a las iglesias, hermano, pero no porque vengan, mire, no porque vengan a la iglesia, hermanos, son salvos. Y menos, hermanos, si son nuevos. Pastor, pero ya hasta se bautizó.
Miren, una persona que verdaderamente salva tiene altas probabilidades de que va a permanecer aquí en la iglesia. Amén, hermano. Pero una persona, hermano, que verdaderamente no ha recibido a Cristo, puede ser que venga 2, 3, 4 veces y ya no va a regresar. Tú tienes en tu ruta, hay nuevos, hermano capitán, o manda a alguien, verifiquen que verdaderamente esas personas son salvas. Bueno, y cada uno de nosotros debería verificar que somos salvos nosotros, hermanos. Cada uno de nosotros, hermanos, debería de hacerse el examen. Mira, por ejemplo, ahí creo que no lo traía, Segunda de Corintios, vaya ahí, hermano. Segunda de Corintios 13. Segunda de Corintios 13. Vaya ahí, hermano. Tú también examínate si eres salvo, hermano. A lo mejor vienes a la iglesia y ni salvo eres, hermano. No te estoy juzgando, hermano, pero tú examínate a ti mismo, hermano. No, yo no estoy juzgando, hermanos, a nadie, pero si es bueno, hermano. A veces yo le pregunto, hermano, ¿y tú cuando fuiste salvo? No, pues quién sabe, pero ya soy salvo, dice, ¿verdad? Yo creo que sí nos tendremos que acordar el día que fuimos salvos. Amén, hermanos. Sí, deberíamos acordarnos, hermano, porque se supone que ya estábamos grandes. No éramos bebés. Yo no fui salvo de bebé, yo fui salvo de joven, hermanos. Se supone que ya, hermanos, yo me doy cuenta, hermano. Fui a la iglesia desde niño, pero no desde niño era salvo. ¿Está conmigo, hermano? Creo que hasta que tuve, como decimos, hermano, un encuentro personal con Cristo, fui cuando fui salvo, hermano. Pero si pensamos, hermano, no, pues yo ya soy salvo, ya me bauticé, ya hice la oración. No, mira, hermanos, examínate, aquí lo dice, mira en el 5. ¿Cómo dice en el 5, hermanos? Examinaos. ¿Está leyendo, hermanos? Examinaos. ¿A quiénes, hermanos? A vosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Así es bueno, hermanos, hacerse un autoexamen de nuestra salvación, hermano, de que si verdaderamente nuestra fe está en Jesucristo, hermanos. No te quiero espantar, pero hágalo, hermanos, hágalo, hermano. Y si tú estás seguro que eres salvo, ahora ayuda a otros, hermanos. Ayuda a otros, hermano. No es malo decirle, mira, nuestro visitante ya tiene 3, 4 meses que viene. No es malo hablar con ella, hermanos. Y certificar, hermano, que verdaderamente es salvo. Porque si es salvo, pues va a continuar. ¿Estás seguro que va a continuar? Y si no es salvo, pues vuelve a hablar, hermano, vuelve a hablar. Entienda, se le vuelve a hablar, hermano, de Cristo, se le vuelve a explicar de la salvación, y puede ser que ahora sí reciba a Cristo. Pero si no, hermano, puede ser que no ha entendido realmente, no ha entendido. Y si no ha entendido, tarde que temprano, puede ser que deje de venir, hermano. ¿Sale, hermanos? Bueno, mira, vaya conmigo, hermanos, allá en Mateo 16, 18. Vaya allá a Mateo 16, 18, hermanos. Vaya, por favor, hermano. Mira cómo dice ese texto, hermanos. Estamos hablando, hermano, de que nos gustaría conservar lo más que se pueda, hermanos, ¿sí? Lo más que se pueda, hermanos. Nos gustaría conservar gente lo más que podamos, porque si viene mucha gente a nuestra iglesia, hermanos. Si nos visita mucha gente a nuestra iglesia, hermanos. Pero también, hermano, mucha gente deja de venir. Entonces, si queremos, hermano, lo más que se pueda, capitanes, pastor, capitanes, lo más que se pueda conservarlas, que sigan viniendo a nuestra iglesia, hermano. Y una manera de hacerlo es verificar que realmente son, ¿qué, hermanos? Que son salvos, hermano. Primeramente
Si la persona, hermano, porque dijo Cristo, hermano, edificaré mi iglesia, hermano. Pregunta, ¿quiénes van a ser edificados, hermano? ¿Quiénes van a ser edificados, hermano? No, esa no me gusta esa respuesta, hermanos. ¿Quiénes van a ser edificados, hermano? Los que son de la iglesia de Jesucristo. ¿Y quiénes son de la iglesia de Jesucristo? Personas salvas, hermano. Personas salvas. Entonces puede ser, hermano, que vengan nuestros visitantes o nuevas familias y puede ser, hermano, que no son salvos. Y si no son salvos, no van a ser edificados. No les va a aprovechar. ¿Sí me entiendes, hermano? ¿A quién aprovecha la predicación? ¿A quién aprovecha, hermanos, la predicación? ¿A quién aprovecha la enseñanza? ¿A quién? A gente salva. Entonces, hermanos, si la persona viene aquí a la iglesia, hermanos, y el pastor enseña la Biblia, esa persona será edificada, hermano. Por eso es necesario examinar o verificar que nuestros visitantes son salvos, hermano. Pero vaya ya a Primera de Pedro 2, vaya ya a Primera de Pedro 2, hermano. Gente salva es alimentada espiritualmente con la palabra de Dios. Repito, hermano, gente salva es alimentada espiritualmente con la palabra de Dios. Yo espero que tú lo seas, hermano. Sí, como te vuelvo a repetir, no quiero juzgarte, pero personas salvas somos alimentados con la palabra de Dios, hermano. Mira, vamos a leer Primera de Pedro 2, del 1 al 4, hermano. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Hermano, una señal de personas salvas es que tienen, como dice aquí, hermanos, en el 2, mira, como dice en el 2, hermano, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Hermano, una señal de que una persona es salva es de que tiene apetito espiritual. ¿Está conmigo, hermanos? Una señal, hermano, de que una persona es salva es que tiene apetito de la palabra de Dios, hermano. Pedro lo dice de esa manera: desear como niños recién nacidos la leche que, hermanos, espiritual, no adulterada. Buena doctrina, hermano. En una iglesia donde se enseña buena doctrina, hermano, porque la buena doctrina, ¿qué hace la buena doctrina, hermanos? Hace crecer a las personas espiritualmente. Mira, hermano, todo bebé que nace trae hambre. Amén. Repito, hermano, todo bebé que nace trae hambre. Un perrito bebé, yo he visto que tienen hambre. Amén, hermano. Un becerro bebé tiene hambre, hermano. Un humano bebé tiene hambre, hermano. Las hermanas saben de lo que estoy hablando, hermanas. Más que nadie las hermanas saben que ese bebé tiene hambre. ¿Por qué, hermano? Porque está vivo. Porque realmente está vivo ese bebé. Tiene hambre. Amén. Y le das de comer y increíblemente, hermano, empieza a crecer. Yo le digo increíblemente, hermano, porque es algo de Dios eso, hermano. Toma leche y empieza a crecer, hermanos. Y también es igual, hermano, con una persona salva, una persona que realmente es salva, va a tener apetito espiritual, hermano. Si esa persona, mi hijo no quiere venir a la iglesia, pastor, preocúpate por su salud.
Mira, todos deberíamos de tener hambre de la palabra de Dios, hermano. Mira, vaya conmigo a Salmo 42. Vaya ahí, hermano. Apártale aquí, Pedro, hermanos. Vaya ahí a Salmo 42. Y esto ya no es forzado, hermano, ¿sí? Ya no es forzado, esto es natural. Yo tengo hambre naturalmente, hermano, porque soy cristiano, porque estoy vivo, porque tengo una vida espiritual. Tengo hambre. Fíjese, hermano, que luego gente se llegó, como me ha pasado como con 2, 3, 4 personas, hermano, que se fueron de la iglesia, hermanos. Se fueron mal, hermanos. Pero luego de un tiempo, hermanos, se fueron a otra iglesia. Hermanos. Y luego de un tiempo, hermano, me llamaron. ¿Qué tal, pastor? ¿Quién es? Oye, hermano, ¿te acuerdas de mí? De veras, hermano. Sí, ya me acordé de ti. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Pastor, dice, te quería pedir un favor. No me permites regresar a tu iglesia, pastor. Y le digo, ¿y eso por qué, hermano? Sí, hermano, le digo, sí, adelante. ¿Cómo de que no? La verdad que me dice, ¿por qué, pastor? De que estoy yendo a otra iglesia y tengo hambre, dice, es así, ¿verdad? Tengo hambre, pastor. Yo me acostumbré a sus mensajes, ya me acostumbré a sus enseñanzas, y ahí donde yo voy, si te va a pasar a ti también. Y ahí donde voy, hermano, me quedo con hambre, pastor. No puedo regresar. Adelante, hermano. Nadie te corrió, hermano. Y eso me muestra que esa persona es ¿qué, hermanos? Es hermano. Una persona que tiene ¿qué, hermanos? Pero mira, hermano, tú ni quieres venir a la iglesia. Preocúpate, hermano, porque toda persona que está viva le da hambre. Si tú dejas de comer un día, vas a suponer que hoy no llegas a cenar, mañana no desayunas, a las 12, 1 de la tarde, mañana vas a tener una hambre. Bueno, pues ya tienen hambre, ¿verdad? ¿Para qué nos esperamos hasta mañana? Pero esa hambre, hermano, nos dice que estamos vivos y que estamos sanos. Es normal tener hambre, hermano. Entonces ahí tú debes de verificarte personalmente, hermano. Si te da hambre de la palabra de Dios, es porque eres salvo. Mira que David tenía hambre, hermanos. Aquí lo dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. A ver, hermano, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Qué dice David, hermano? Mi alma tiene sed de quién. Esta es de Dios, esta Biblia es de Dios, hermano. Esta Biblia es de Dios, hermano. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hermano, la verdad es una señal de que yo soy salvo, hermano. Una señal de que soy hijo de Dios. Tengo hambre, hermano, de la palabra de Dios, hermano. Ahí investigalo. Bueno, chécalo con publicidad, hermano. Chécalo ahí, hermano, con sus hijos. Mira cuánto joven no va al infierno, hermano, porque nunca fue salvo. Nunca fue salvo, hermanos. Vinieron a la iglesia, pero nunca fueron salvos. Bueno, si tu hijo ya no quiere venir a la iglesia, hermano, le tienes que obligar. Algo está muy mal, hermano, con ese hijo, con esa hija, con ese esposo, con esa esposa, algo con ese visitante, como estamos diciendo, hermano, con esa familia que Dios le permitió traer, hermano. Testifícale. Amén. Amén, hermanos. Predícale. Lo hizo Pablo. ¿Recibieron al Espíritu Santo? No, pues cómo no. ¿Cómo lo vamos a recibir? Ni sabíamos que existía. Amén, hermanos. ¿Y qué hizo Pablo? Pues les habló de Cristo. ¿Lo leímos o no lo leímos? Y luego que les habló de Cristo, ahora sí, ya fueron salvos. Hechos 19. Mira,
Salmo, hermanos, que dice ahí en el 2, en el 1, perdón, capítulo 2, versículo 1. Bueno, vamos a leer, hermanos, si gustan, lo leemos todos unidos, hermanos. 1, 2, 3. Desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Se da cuenta, hermano, cómo Pablo le está hablando a personas salvas, hermano? ¿Se da cuenta o no se da cuenta, hermano? Lo dicen todos, hermano, ya cuando les empieza a decir, desear como niños recién nacidos, ¿verdad? Este pasaje, hermano, Pablo lo dirige a personas, Pedro lo dirige a personas salvas. Y sabes, hermano, otra señal, hermano, de que somos salvos, que estamos dejando el pecado. Que estamos dejando el pecado. Ahí usa la palabra desechando. Miren, hermano, desechando. Ya estás dejando, hermano, como que te estás desvistiendo, pero del pecado, hermano. No, ya no estás desvestir aquí, cochino, ¿verdad? Desvistiendo, hermano, como dice aquí, mira, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, porque ¿cuántos hipócritas hay en las iglesias? Hay mucha hipocresía en las iglesias. En serio, hermanos. Mucha hipocresía, hermanos. Y eso da a entender que a lo mejor ni santo eres. Envidias y todas las detracciones. Sí, todas las detracciones, hermano. Eso es, hermano, dejando el pecado, hermano. Sí, dejando el pecado, hermano, desvistiéndose del pecado. Y lo hemos visto muchas veces, hermano. Una persona que ha sido salva empieza a dejar el pecado. Lo empieza a dejar. Él tomaba, ya no toma. Fumaba, ya, hermano, ya no fuma. Era envidioso, ya lo está superando. Iba a las fiestas mundanas, ya no va, ya no le llama la atención. ¿Por qué, hermano? Porque ha sido salvado. Hermanos, examínense, hermanos. No te vayas a llevar esa sorpresa ya. Nunca te conocí. Hacedores de maldad. Mira, vaya conmigo, hermano, Marcos 10. Caramba, hermano, no sé ni a qué hora se me fue el tiempo, hermanos. Parece que estuviera 15 minutos hablando, pero tú ya 1 hora y media, hermanos. Pues se me fue el tiempo, hermanos, y tenía más cosas que decir. Pero falta un poquito, hermanos, pero ya casi se me acaba, hermanos. Marcos 10:46, mira, Marcos 10:46, hermano. Aquí vemos al ciego Bartimeo, cómo se despoja de esa capa sucia, mugrosa, que bien, hermano, puede simbolizar el pecado, lo sucio que estamos antes de conocer a Jesucristo, hermano. Mira bien rapidito, hermano, 10:47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, ¿qué decía Bartimeo, hermanos? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. La Biblia dice, hermano, todo el que invocar el nombre del Señor. Él estaba gritando, él estaba invocando el nombre del Señor. La Biblia dice, hermano, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y obviamente que Cristo escucha esa oración, hermano. Cristo escucha esa oración. Mira, seguimos, hermano. ¿Dónde, hermanos? En el 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, ¿qué hizo, hermano? Esa capa. ¿Se han visto a los ¿cómo se dice? Mendigos, hermano, que andan ahí, hermano. ¿Cómo están sus trapos?
costras de mugres, hermano. Amén, hermano. Sucio, apestoso. ¿Sí han olido esos trapos, hermano? Huele feo, hermano. Feo, horrible, hermanos. Que bien puede simbolizar, hermanos, el pecado. Y dice, hermano, él entonces arrojando su capa, se levantó y vino a quién, hermano. Hermano, lo que pasa es que cuando no nos arrepentimos, no podemos ser salvos. Amén, hermano. Y la persona que no deja de tomar, que no deja de ir a las fiestas mundanas, que no deja de fumar, ¿me entiendes, hermano? No se ha arrepentido. Para poder ser salvos, hermano, necesitamos ser, hermanos. Dice, y estos hermanos amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, hermano. Ya lo dice Pedro, hermano, ¿qué dice Pedro? Desechando toda hipocresía, toda malicia. Una persona salva, hermano, deja el pecado, hermano. Luego lo que hacen algunos cristianos que se dicen cristianos, hermano, ahí en el celular. Uno dice, hermano, ¿a poco es salvo? Cierto. Bueno, como te digo, hermano, no te juzgo, pero a la luz de la palabra de Dios hay muchas dudas, hermano. Hay muchas dudas, hermano. Bueno, seguimos ahí. Como dicen, estamos ahí en Primera de Pedro 2, hermanos. Primera de Pedro 2. Rápido, hermano. Ahí dije que lo apartaran. Yo les dije que lo apartaran, hermano. Y luego dice ahí, hermano, decían como niños recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Hermano, otra señal de gente salva, crecimiento espiritual. Otra señal, hermano, crecimiento espiritual, para que por ella crezcáis para salvación, hermano. ¿Sí? Ahora, hermano, los cambios serán notables, los cambios, hermanos, serán visibles, del mal hacia el bien, del mal hacia el bien. Una persona que es salva, en verdad, hoy fue salva, se espera que en las siguientes semanas y meses un cambio, hermano, radical, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, aquí todas, crecimiento espiritual. Creo que dice 1 Corintios 6:11, bueno, vaya muy rapidito, hermanos. Creo que ya no vamos a regresar a Pedro, creo que ya no, hermanos, por esta vez. 1 Corintios, hermanos, 6. 1 Corintios 6. Asegúrate, hermano, que tus visitantes son salvos, que cada miembro de tu grupo es salvo, que los jóvenes de tu grupo son salvos, hermano. Asegúrate que tu familia son salvos y seguro que van a permanecer, hermanos, en la iglesia. Hermanos, pero como dice aquí en 1 Corintios 6:11, dice ahí, hermanos, ¿y esto qué, hermanos? Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermano, gente salva, en verdad, hermano, no dejará de asistir a la iglesia. Va a seguir, hermano. Va a seguir, hermano. Va a seguir, hermano. ¿Sí? Hermanos, cuida de que esa persona sea salva y bautizada. ¿Por qué lo decimos, hermanos, salvo y bautizado? Porque van juntos los dos. Siempre van juntos los dos, hermano. En la Biblia aparecen juntos, ¿verdad? Salvación y bautismo siempre van juntos, hermano. Mira, nosotros hemos vuelto a bautizar personas, claro. Y te voy a decir las razones, hermano, y con esto terminamos. ¿Cuándo volvemos a bautizar a una persona? Cuando esa persona, hermano, fue bautizada bajo un ministerio donde la doctrina no era correcta, mi hermano.
Esa doctrina no es bíblica. Si es salvo, lo volvemos a bautizar, hermano. Amén, hermanos. Si viene del mormón, si viene del católico, tú sabes, católico, la doctrina católica no es bíblica. Amén, hermanos. Tiene que ser bautizado otra vez, hermanos. Si viene de los pentes, tiene que volver a ser bautizado. Bueno, si viene de la Auditec, tiene que volverse a bautizar. No es válido un bautismo, hermano, que se aplicó en un ministerio, hermano, donde la doctrina no es bíblica. Y tú debes entender, hermano, en todas las iglesias consideradas cristianas bautizan. Católicos son considerados como cristianos, bautizan. Testigos de Jehová, considerados como cristianos, bautizan. La luz del mundo bautizan. Todos esos movimientos, hermano, es obvio que bautizan. Pero para mí, hermanos, no es una doctrina. Yo creo que para muchos, hermanos, no es una doctrina bíblica, hermano. Debe de volverse a bautizar, hermano. Hermano, cuando volvemos a bautizar a una persona, método incorrecto. Método incorrecto. El único bautismo correcto es por inmersión. El único. Yo estaba platicando con un católico de eso. ¿Ves que les gusta echar bronca? ¿Ves que les gusta ahí? A mí no me gusta echar bronca, ¿verdad? Pero a él sí le gusta mucho echar bronca, ¿verdad? Le gusta mucho debatir, ¿verdad? Y yo le dije, hermano, él decía, no, mira, la verdad, decía puras tonterías. Yo digo que decía puras tonterías, ¿verdad? La verdad que Cristo nos mandó que nos bautizáramos en el Jordán, dice así, en el río Jordán. Yo le decía, hermano, debes entender la palabra de Dios cuando Él dijo, por tanto, ir a todas las naciones. ¿A poco lo dijo así, hermano? Y es obvio, hermano, allá donde vayan, pues allá bautícelo. Nunca dijo, Dios, vaya y tráiganos a bautizar al río Jordán. Hay que ver, hermano, la palabra de Dios. Y luego le dije, hermano, ¿a ti cuándo te bautizaron? No, pues cuando era bebé. Y yo le dije, hermano, ni te bautizaron. Yo le dije, hermano, ni te bautizaron. Y las hermano, ¿qué? Así le hace, hermano. Jamás aventaron agua, le dije. Porque bautizar es un retiro. No te bautizaron, te echaron agua nada más. No te bautizaron, nomás. A lo mejor hasta te dio gripa, hermano, pero no te bautizaron. El método correcto es por inmersión, hermano. La palabra bautizar es sumergir. Emergir, meter adentro del agua, hermano. Y el único bautismo correcto por inmersión, hermano, el agua aquí, hermano, representando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Representando la vida vieja, se queda sepultada. Lo levantamos, el agua, aquí está el agua, hermanos, lo levantamos, representa la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y representa, hermano, nos levantamos para vivir una nueva vida con Cristo Jesús. Hermano, el único método correcto, ¿cuál sería, hermanos? Sería por inmersión. El tiempo, hermanos, sí, el tiempo correcto, hermanos, es primero salvación y después bautismo, hermanos. Hay unos que primero son bautizados y luego son salvos. No hay que confundirlo, hermano. Para que una persona se pueda bautizar, primeramente necesita ser salva. Amén, hermano. Y después de ser salva, ¿cuál es el siguiente paso, hermano? Ser bautizado. Mira, hermano, la edad incorrecta. La edad incorrecta es, hermano, cuando son bebés. Muchos de ustedes fueron bautizados en la iglesia católica cuando eran bebés, hermano. Y se bautizaron, hermano, no porque querían ustedes, porque sus papás querían. Y ese bautismo no valió de nada. Nada más valió para hacerse compadres con otras personas
ni para emborracharse los compadres. Ciertamente. Nomás para eso sirvió. Amén. Pero no fue ningún acto espiritual. Hermano, el bautismo es cuando una persona se arrepiente de sus pecados. Amén. Mira, hermano, no sé qué edad, yo no sé qué edad. Yo no voy a poner ninguna edad porque quién soy yo. Pero yo te puedo decir, hermano, el bautismo es para creyentes. Amén. Yo escuché a un misionero allí en Montesión, hermanos. Un misionero que nos dijo: yo me bauticé a los 4 años. Dijo así, hermanos. Estaba totalmente consciente de lo que yo hacía, recibí a Cristo y entendí que me debería de bautizar. A los 4 años me bauticé y las personas allá en Estados Unidos me aplicaron el bautismo. Yo no sé, hermano, qué edad, pero es la edad suficiente donde entienda una persona. Amén. Bautismos para creyentes. Amén. Mira, vaya ahí, con eso terminamos, hermano, ahí en Hechos 8:36. Y apúntele, hermano, ahí, porque ese texto hay que tenerlo siempre presente, hermano. Es el único requisito que nosotros ponemos para bautizar a una persona. Yo veo allí, hermanos, a un Felipe hablándole, hermano, a un eunuco etíope y diciéndole, hermano, tú necesitas para ser salvo recibir a Cristo. Ya lo recibió y le dice a Felipe: ahora te debes de bautizar. Y yo veo ahí, hermanos, a un etíope eunuco, hermano, preocupado. Voy viajando, voy allá a África, allá no hay iglesias, allá no hay pastores. ¿Quién me va a bautizar? Pero de repente le llama, hermano. Amén. Y le dice: mira, Felipe, aquí ya lo de una vez. Amén. Porque yo voy para allá, no creo que nadie va. Allá, ¿quién me va a bautizar? Amén. ¿Y qué le dice aquí, hermano? Mira, rápidamente, estamos en el 8:36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? ¿Y qué le dijo Felipe, hermano? Si crees de todo corazón, bien puedes. Hermano, no le dijo como algunos: ya la casas de chupar. Unos aquí ya se bautizaron y no la chupan. Amén. Ya dejaste de ir a las pachangas. Amén. Unos aquí ya se bautizaron y no van a las pachangas. Amén. Ahí está. Digo, unos jóvenes, hermanos, jóvenes de la iglesia que el domingo andaban invitados para traer gente a la iglesia y estaban, hermanos, ahí en la pachanga. Amén. Escuchando la mesa que más habla. Ya dejaste de decir groserías. Aquí hay hermanos que no dicen groserías. Ahí está. Hipócritas somos, ¿verdad? Amén. Cierto. Hermano, yo no voy a buscar a la gente, hermano. Si él dice: ya me arrepentí, yo creo en tu corazón, yo te bautizo. Amén. Amén. ¿Está conmigo, hermano? ¿A poco le digo, Felipe? Ay, ya dejaste de chupar. Pues acababa de recibir a Cristo, hermano. Amén. Amén. Se supone que a partir de recibir a Cristo, todo va a cambiar. Amén. Porque Él se está arrepintiendo. Él se está arrepintiendo, hermanos. Él dije: ya, hasta aquí, hermano. Yo quiero conocer de Cristo y yo lo recibo y yo acepto ser bautizado. Bautízame. Si crees de todo corazón. Amén. Hermano, verdad, esto que acabamos de decir es bien importante, hermano. Amén. Mucha gente salieron de nosotros, dice la Biblia, hermano. Amén. ¿Por qué salieron de nosotros, hermano? Porque no eran de nosotros. Amén. Si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido. Amén. Cheque la salvación, hermanos, algo que a veces llama ser, hermanos. Dice que es salvo, pues viene a la ruta, pues viene a la iglesia, y aquí creció, mi hijo aquí creció, mi hija aquí creció también en la iglesia. Pero puede ser, hermano, que no es salvo. Amén. Cierto. Por eso hasta les dije las señales, hermano.
tiene hambre de la palabra de Dios, ¿se acuerda, hermano? Número 2 que te dije, hermanos, empieza a dejar el pecado. Amén. Empieza a dejar el pecado. Deja de fumar, deja de tomar, deja de ir a las pachacas, deja de ir, deja del pecado. ¿Sí me entiendes, hermano? Crecimiento espiritual. Edificaré mi iglesia. Leímos el texto que decía, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y hay un crecimiento manifiesto, hermanos. Hasta Pablo dijo, hermano, y esto erais algunos. Ya habéis sido lavados. Bueno, pues ahí está, hermano, la enseñanza de la noche. Luego le seguimos, hermano, porque pues sí nos interesa, hermano, observar los resultados. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, que nos permites venir aquí a la iglesia y poder hablar de cosas importantes, de cosas que van a ser de bendición para muchos, Señor. Bendice, te lo pedimos en Cristo Jesús. Póngase de